La 1325 tiene historia en Colombia. Desde que fuimos al primer encuentro, que fue un encuentro de Women's Wedding Peace, que fue hace más o menos marras, y ahí conocimos la resolución 1325 en el 2000, en el 98. Antes estaba todo el proceso desarrollándose sobre la 1325 y desde ahí ha sido una impresionante inspiración. Pero ha sido una impresionante inspiración que no para. Porque lo primero que yo quisiera decir de la resolución 1325 es que no es estática. La resolución 1325 se mueve. Y se mueve porque a veces nosotros cogemos las resoluciones, la ley, y no le vemos la dinámica interna que tiene una resolución o una ley. Y entonces nos quedamos en la letra pegada y nos metemos en el cuadrito. Y yo creo que este tipo de resoluciones, sobre todo la resolución 1325, invitan a la creatividad, invitan a la profundización, invita al estudio de lo que significan los conflictos, de qué es lo que se alimentan los conflictos, cómo se alimentan, si los conflictos son malos o buenos. Y la verdad es que a veces nosotras desde el movimiento de mujeres decimos la 1325 se nos quedó chiquita en el sentido estricto de la 1325 y necesitamos hacer un vestido, una camisita, un pantalón, lo que quieran, que sea a la medida de cada país. Y eso Margarita lo decía claramente. Cada país tiene énfasis, tiene contenidos, tiene conexiones diferentes para poder hablar de la 1325. Entonces yo creo que ahí siempre habrá un espacio regulado, pero también un espacio de libertad para la recreación. Yo quiero destacar en el caso colombiano el sentimiento que yo tengo después de haber vivido este proceso tan intenso, este año ha sido muy intenso, estamos muy cansadas. Fue que levantamos hasta la última piedra del último rincón para mirar cómo estaban las mujeres en Colombia. Y nos metimos a muchos sitios muy que no habíamos visto. Y también a que fuera diverso. Entonces, una ruta para las compañeras indígenas, que no ha sido fácil, y que ha sido una articulación que ya las compañeras, eso ha sido complejo, por decirlo a lo mejor, complejo, pero que, por ejemplo, tienen una salida muy interesante, que es establecer una serie de salvaguardas en el Plan de Acción 1325 que garantizan sus derechos. Y en eso ha sido muy importante, porque todo ese proceso que además apoyó la Mesa de Género, y en particular la Embajada de Canadá y la Embajada del Reino Unido, eso ha sido innovadora, decir no más, porque eso no lo tienen casi ningún otro país, ni siquiera lo han logrado en Canadá, y eso lo digo como con cierto orgullo. No han podido, porque la agenda para las mujeres indígenas en Canadá no la consideran todavía una agenda propia. El otro elemento que yo quisiera destacar y que tiene relación sí y no, dependiendo cómo se vea, es un foro que hicimos de fronteras. Y ese foro de fronteras fue tremendo. Un foro de las mujeres, de lo que viven las mujeres colombianas en frontera y lo que viven las mujeres migrantes en frontera. Y esa es una realidad pero brutal en el término de brutal, más allá de lo que significa lo brutal. Y ahí estuvimos y nos quedamos, yo particularmente, profundamente desconcertada de lo que pasa en las fronteras de este país. Y cómo lograr que eso pueda tener un impacto y que la resolución 1325 tenga un impacto real en mujeres tan distintas, mujeres que migran, pero mujeres que están y que se enfrentan a una realidad donde muchas de ellas decían, las fronteras no son de nadie, las fronteras son territorios de nadie. Y ahí gana el que tiene más poder, sea un actor de conflicto armado o sea un actor armado de
digamos, del crimen organizado, en fin, todos estos actores armados que se toman las fronteras y que vuelven de las fronteras un negocio que viola todas las formas de derechos humanos que pueden existir. No puede ser más violatorio porque no hay para dónde, es que no hay. Desde la muerte hasta todo, es una cosa impresionante. Entonces ahí tenemos un reto bien complejo y bien difícil. Y en ese sentido, todo lo que ustedes han venido haciendo como diáspora, que es muy interesante, es parte de eso. La Comisión de la Verdad fue parte de eso, de esos procesos de la 1325. Lo que se está haciendo con la JEP es parte de esos procesos de la 1325. Lo que venimos haciendo en general con todo este proceso hacen parte. Lo que se dio en la sentencia T025 sobre desplazamiento es 1325 pura y dura. Entonces, exacto. Entonces, para que sepan que nosotros vivimos en la 1325, hemos vivido la 1325 y ahora descubrimos que eso se llama 1325. Y bienvenido el descubrimiento. Pero además, durante todo ese tiempo, durante todo ese tiempo hemos logrado vivirla y valorarla. Yo quisiera ir cerrando con lo siguiente. Miren, yo creo que la diáspora es muy importante. Las múltiples diásporas que hay. Creo que hay muchas versiones de diáspora y a mí me parece que eso es una dinámica importante. En dos sentidos, miren, para mí la 1325 me ha enseñado algo que a veces es debatible y que tiene, como tú dices, una cara en los derechos humanos. Voy a ponerlo bien. Su fundamento son los derechos humanos y su fundamento es la construcción de paz. Y esas dos dinámicas, y esto es una reflexión muy profunda que yo quiero dejar, es una dinámica muy compleja. A veces nosotros le pedimos la realización integral de los derechos humanos a un Estado que no está diseñado para eso. Y la construcción de paz hace que ese Estado se reconstruya para poder cumplir con los derechos humanos. No sé si me logro entender. Y eso es una discusión súper importante, porque a veces tenemos que construir paz para construir la institucionalidad suficiente que nos permite el reclamo de los derechos humanos. Si no, es como pedirle peras a un nono, nunca te los va a dar, porque no tiene la capacidad ni el diseño capaz para eso. Por eso, esta noción de poder generar coordinación institucional, inclusión efectiva, es tan importante porque estamos rediseñando el Estado. Aquí no estamos haciendo cualquier, perdón, no decir huevona, ¿verdad? No, cualquier cosita. Estamos rediseñando desde la perspectiva de las mujeres el Estado a través de la construcción de paz. Y cierro haciendo un llamado frente a lo que es la política exterior feminista. Colombia hoy en día lidera, me atrevería yo a decir, una reflexión sobre temas tan claves como seguridad y paz en América Latina. Y me atrevo a decirlo porque venimos impulsando un montón de acciones latinoamericanas. Pero creemos que ahí hay un centro de discusión en América Latina que es el tema de la seguridad y también de la paz, porque América Latina ya no habla de paz. Parece como que la paz, y yo creo que ahí disentimos notablemente, aquí hay un montón de conflictos que van a explotar de una manera muy seria, y creo que el debate sobre la seguridad del control y la seguridad del cuidado son un debate fundamental en este momento para que nosotras podamos construir a lo que significan las nuevas paces y los nuevos estados en América Latina. Muchas gracias.